Y seguimos en TV5 Noticias en el mes del corazón y vamos a conversar con el doctor Julio Barrio. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. Gracias, Raulito. Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien del corazón, por lo menos. Y bueno, eso es bueno. Por lo menos un órgano vital a cuidar. A cuidar, hay varios, pero este mes estamos concentrados en cuidar el corazón. Así es, agosto, el mes del corazón, importante conocerlo y ver cómo cuidarlo. Bueno, hay ver cosas, cómo lo dañamos, cómo lo protegemos, y eso nos gustaría conversar en este espacio, porque a veces sin saber lo vamos dañando. Sí, pues, y de hecho se daña silenciosamente. Ahora, siempre es bueno saber qué estoy vigilando, o sea, qué estoy cuidando y conocerlo. En este caso, conocer un poquito el corazón. El corazón es un órgano vital, que si falla, obviamente nos morimos. Se daña de a poco muchas veces y la mayoría de las veces no da síntomas. Y hay factores de riesgo que se llaman, que son los distintos factores que lo van afectando, lesionando y finalmente dañando. Dentro de los factores de riesgo hay varios, Raulito. Podemos hablar de esos factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos la presión alta. Presión alta. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más comunes y claros. Recordemos que la población, casi el 45 o a veces el 40-45% de la población es hipertensa. Por lo tanto, muchas personas con presión alta se les daña el corazón. Y si le ponemos más edad, pasado de los 50, a lo mejor es mucho más alto. Hay más personas hipertensas pasados los 60 años, por supuesto. De hecho, llega a ser incluso la mitad de la población o más hipertensas. También la diabetes es otro factor que va dañando el corazón silenciosa y absolutamente sin síntomas. Entonces hay que ocuparse, hay que hacerse controles. ¿Cómo chequeamos el corazón? Así es. Usted cuando uno va al médico siempre le toman la presión. Para chequear el corazón es bueno tomarse exámenes concretos. En este caso, si yo quiero saber cómo está mi corazón, puedo tomarme exámenes para saber el estado del corazón. Ya. Un ecocardiograma, puedo tomar un electrocardiograma para saber cómo está funcionando. Si yo quiero saber las enfermedades que me dañan el corazón, ahí puedo tomarme un examen de sangre para ver los niveles de azúcar, niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, y también puedo tomarme un examen que es algo tan simple como tomarme la presión. Con eso voy viendo si soy hipertenso, si tengo diabetes, si tengo colesterol alto o los triglicéridos, que son los factores de riesgo que me dañan el corazón. El colesterol entonces es bastante dañino. Es que estoy pensando que se nos vienen fiestas patrias y todo ese tipo de cosas. La cantidad de choripanes, empanadas, asados. Así es. El colesterol es una grasa animal que está presente en los derivados de los animales, las carnes, la leche, los huevos, y que cuando lo comemos en exceso nos daña. La pregunta es ¿cuánto es un exceso? Yo diría que hay dos parámetros importantes. Si yo comí grasa y no camino, no estoy quemando esa grasa, por lo tanto se está acumulando. El ejercicio quema las grasas. Sí, por el ejercicio quema las grasas y eso es súper importante saberlo. Por lo tanto, si yo me comí un choripán el 18, es súper bueno salir a caminar, por ejemplo. Y claro, hay que caminarse como 40 kilómetros para botar el choripán. Bueno, pero por lo menos quemé una parte del choripán. Sí. Y por otro lado está el tema de saber cómo están mis niveles de colesterol, porque yo puedo asumir que comí grasa y voy a quemarla, súper bien. Pero yo necesito saber cómo están mis niveles para saber si realmente tengo que hacer más cosas o menos. Y dentro de lo que muchas veces termino haciendo es tomando medicamentos, no porque no me quede otra, sino porque los medicamentos hacen cosas que a veces no logramos hacer a través del ejercicio o a través de la alimentación. Interesante entonces, y para saber el colesterol hay que hacerse un examen de sangre, un perfil lipídico. Así es, el simple y conocido perfil lipídico. Es un examen de sangre que uno se lo hace en ayunas, no tiene que haber comido nada el día anterior, ni obviamente antes de tomarse el examen. Tiene que tener alrededor de 10 horas de ayuno. El mínimo es 8, el máximo es 12 horas de ayuno para tomarme el examen. Y en el perfil lipídico se muestran las diferentes grasas que afectan al corazón. Hay unas más malas que otras. Claro, hay varios colesteroles. Dentro de los colesteroles hay unos muy malos y otros no tan malos. Obviamente hay que tenerlos todos bajos. Y hay un solo colesterol bueno que lamentablemente, digo lamentablemente porque por muy bueno que es, no nos protege del daño del malo. Así que lo que hay que buscar es tener el colesterol malo bajo. Y el más malo de todo es el colesterol LDL. Es bueno saberlo para buscarlo en los exámenes que podamos tener en la casa. O llegar a mirarlo de inmediato. A mirarlo, Raulito. LDL. Entonces, ese tiene que estar bajo. Sí, claro. Ahora, cuando el colesterol baja, llega en un minuto que me pasé para abajo, ¿O no? Como que es muy bajo. A niveles muy bajos, ¿no?
O sea, puede ocurrir eso, pero eso no es dañino, es súper beneficioso. De hecho, es algo que buscamos los médicos, que el colesterol esté muy bajo, porque cuando el colesterol está muy bajo, activa los mecanismos que el cuerpo tiene para empezar a limpiar las arterias. Así que es súper bueno tener el colesterol muy bajo. Ya, el cuerpo empieza a limpiar las arterias que estaban bastante venidas a menos si baja el colesterol. Claro, y estamos hablando de números concretos. El colesterol LDL es el colesterol más malo. Cuando yo bajo el colesterol LDL bajo 50, o sea, 45, no 49, 45, 40, 35, el cuerpo activa sus mecanismos y empieza a limpiar las arterias del colesterol acumulado. Obviamente no las limpia de un día para otro, pero es algo que empieza. Por lo tanto, lo ideal es lograrlo lo más jóvenes que podamos, porque así tenemos más años de limpieza de arterias. Y ahí habría que empezar a hacer más movimiento, porque la vida es movimiento. Sí, por supuesto, hacer más movimiento, porque movernos hace muchas cosas positivas, aparte de distraernos y ayudarnos para la salud mental, pero movernos también quema energía, quema grasa, quema colesterol como una de las grasas en la sangre, y también quema azúcar. Por lo tanto, si yo tengo diabetes, me ayuda a hacer ejercicio, quemar el azúcar. Si yo tengo el colesterol alto, me ayuda a hacer ejercicio porque estoy quemando grasa que el colesterol. Bueno, es interesante entonces como una protección es alimentarnos bien y hacer ejercicio. Y alimentarnos bien, súper bien, Raulito, totalmente de acuerdo. Hacer ejercicio de todas maneras, pero también ir al médico, tomarse exámenes, porque si yo no sé los niveles que tengo, va a ser difícil decir si hago más o hago menos. Puede ser que me esté quedando súper corto con lo que estoy haciendo y me falte mucho más. Es como regar el pasto. Si yo no sé qué tan grande el patio, no tengo idea si estoy regando todo el patio a ciegas, de noche. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, por supuesto, es saber cómo están mis niveles para saber si es que tengo que hacer más o menos. Y ahí los medicamentos ayudan mucho, pero obviamente tomarse los exámenes. Bueno, esos son algunos tips básicos, digamos, sí, con este mes de agosto. Hay mucho más que aprender, pero queremos sembrar esa semilla entonces que hay que ocuparse del corazón. Así es, y justamente por eso se ha determinado el mes del corazón, para que nos dediquemos en agosto, todo el año, el corazón está todo el año, pero nos dediquemos en agosto en específico de hablar del corazón, cómo cuidarlo, de qué se daña y finalmente en qué nos ayuda a mantenerlo bien. ¿Hay alguna conexión entre el corazón físico y el corazón emocional? Pero muchas, de partida el mismo, y sí están conectadas las emociones con la salud, por supuesto. Cada vez que yo paso rabias, paso tensión, paso estrés, preocupación o miedo, emociones negativas, ya vemos, las arterias, en este caso las del corazón, las coronarias, se estrechan, se aprietan y le llega menos sangre al corazón. Por lo tanto, el corazón recibe menos sangre y se va dañando. Una persona que tiene estas mismas arterias dañadas, acumulado el colesterol, acumulado el azúcar, me refiero por la diabetes, o haber fumado o tener antecedentes de fumar, finalmente estas arterias no están sanas y con el apretón que le da la angustia, estas arterias no sanas pueden colapsar y hacer un infarto. Perfecto, así doctor Julio. A cuidarse. A cuidarse. Gracias, Raulito. Muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien. Muchas gracias igualmente. Usted nos espera un minutito y seguimos con las informaciones aquí en TV5 Noticias.